de todas las cartas de Pablo. ¿Oyeron? Deben leer Romanos para entender los argumentos de Pablo en las demás cartas. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí en la gran inclusión del capítulo 6? Aquí Pablo nos presenta tres cosas. No se asusten con estas palabras. Nos presenta la unión mística, la expiación vicaria y la identificación con Cristo. Unión mística, expiación vicaria y la identificación con Cristo. Miren para acá lo que les voy a decir. Esto me lo dijo mi profesor de Antiguo Testamento, que es una autoridad de las 5 autoridades del mundo. Predicando un día nos dijo esto: en la Biblia hay solo 2 llamados a la santidad. Dice, y curiosamente están después de 2 montes. Uno está en Levíticos 19 y el otro está en Primera de Pedro 1:15. Y él dijo, los 2 montes tienen mucho que ver, porque el de Levítico está después del monte Sinaí y el de Pedro está después del monte Calvario. Y eso hace la diferencia. La santidad del Antiguo Testamento era requerida por medio de la ley, la cual revela el carácter de Dios. Pero era un Dios en el balcón, diciendo, sean santos. No se había mezclado con la humanidad. La santidad del Nuevo Testamento está bajo la gracia, con un Dios que se bajó del balcón y se vino a caminar con el pecador para saber qué era eso. En Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios decía desde el cielo, sean santos. En el Nuevo Testamento hay un Dios en el piso con nosotros, diciéndoles, sean santos como yo, así como yo he vivido. Un Dios que se pone en contacto con el pecado. Y eso marca la diferencia. Entonces, el apóstol San Pablo toma ahora y dice, habla de la unión mística del versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Qué belleza, ¿no? Está hablando de unión. Ahora, les voy a aclarar una cosita. No se les ocurra pensar que solamente porque una persona es metida en agua y sacada en agua, es que se da esto. No, es a lo contrario. A la persona que ya vive así es que se bautiza para mostrar entonces. El bautismo es una señal exterior de una realidad interior que ya está ocurriendo. Porque el bautismo precisamente es muerte. La palabra bautizo es sumergir hasta matar. Eso en el griego. La tierra fue bautizada en agua para matar la antigua creación. Y Pedro la toma como figura del bautismo.
Y Pablo, en 1 Corintios, dice que, busquen 1 Corintios, que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, estaba siendo bautizado. 1 Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando Israel pasó, fue bautizado. Pero después entró Egipto y Dios lo sepultó, porque ese era el pasado de Israel. Y eso es el bautismo, enterrar nuestro pasado. Y Pablo tiene su argumento allí. Entonces, la idea en Romanos no es tanto que la persona se bautice, sino que ya esa persona vive esa realidad. Y a través del bautismo la publica diciendo: esta es mi nueva vida ahora. Porque si esto no ocurre en los que bautizamos, lo que estamos es remojando gente. Y mucha iglesia está remojando gente hoy. El paso por el agua no produce esto. Ya esto se tiene que dar. Es una vivencia. Entonces Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él. ¡Qué belleza! Por la muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así todos nosotros también andemos en vida nueva. El verdadero bautismo de Cristo no fue en el Jordán, fue cuando estuvo en la tierra y resucitó otra vez. Ese es el bautismo del Señor. Yo creo que hay que rescatar algo que los bautistas no han dejado. Y en las iglesias históricas yo creo que hay que rescatarlo. Que hay un bautisterio, que hay una entrada y por allá hay otra salida, ¿cierto? Con el símbolo diciéndole: yo sepulto mi pasado y sigo hacia una vida nueva. El símbolo, el bautismo. Y dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, así como comí con Adán, ahora muero con Cristo. Cuando Adán comía, yo comía. Pero cuando Cristo moría, yo también moría. Yo pensé que iban a aplaudir. Yo comía con Adán, pero también moría con él. Dice que cuando Cristo fue llevado a la cruz, yo iba con él, dice Pablo. Y cuando lo bajaron y murió, yo morí con él. Y cuando lo sepultaron, yo fui sepultado con él. Ahí lo dice el texto. Esto es lo que es la unión mística. Y cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos con él. Y ahí se da la expiación. En el regreso que Cristo produce. Y Pablo completa el pensamiento en Efesios capítulo 2 versículo 1, que cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿qué pasó con nosotros? ¿También qué? Miren, los que quieran predicar esto, Efesios 1:6 dice: con Cristo estoy, ¿no come qué? 2:6 dice, a ver, 2:6 de Efesios, que fuimos sentados juntamente con Cristo, ¿qué? ¿Ustedes saben cuál es la antítesis de ese versículo? Romanos 3:23.
Romanos 3:23. ¿Qué dice? Que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Y Pablo lo que va a decir en Efesios es: ¿cómo vuelve ese hombre otra vez aquí? A través de la expiación vicaria y la unión mística. Otra vez a sentarse con Dios en lugares celestiales. Esa es la gran antítesis de estos dos versículos. Romano dice cómo se vino de la gloria, y Efesios otra vez nos los presenta sentado otra vez. Pero Romano nos dice cómo se logra, y Efesios también en los primeros capítulos nos dice. Entonces aquí está la unión mística y la expiación vicaria. Nuestro viejo hombre, que algunos interpretan como la carne o el yo, pues eso es lo mismo, ¿no? Entonces dice que Cristo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? ¿Sea qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, mire, le voy a decir esto. Si se le va a olvidar todo el seminario, no me importa. Pero lo que le voy a decir ahora, no lo olvide. Jamás. Váyase pensando esta noche, duerma, repítalo, dígalo. Que no se me olvide, que no se me olvide. Cuando Pablo dice para destruir el cuerpo de pecado, para que no sirvamos más, esto les va a servir para toda la vida. Yo sé que les va a servir. La palabra destruido no está bien en nuestro medio, porque para nosotros la palabra destruido indica otra cosa. Anoten esta palabrita. El griego utiliza la palabra katergeo, katergeo con K, katergeo, y solamente la utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Katergeo la utiliza en Hebreos 2:14 también. Dice que por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Katergeo, y anote para que no se le olvide, como dice la canción, para que no me olvides. Katergeo traduce literalmente reducir a impotencia. Reducir a impotencia. Quitarle el poder. También traduce esclavizar, enseñorearse. Y aquí viene lo más bello de esto. Con la muerte y la resurrección de Cristo, el pecado quedó reducido a esclavitud, para que ya no reine más en nosotros. Cristo le redujo el poder al pecado, para que ahora usted reine sobre él. Y Pablo lo va a ventilar más adelante, le va a advertir: cuidado, vas a dejar reinar el pecado otra vez, porque ya Cristo te lo entregó vencido. Les voy a decir una expresión aquí bastante dura. Según Pablo, cuando una persona, un cristiano peca, es porque quiere, porque el Señor le ha dado todos los argumentos para no pecar. Y Juan lo avala, ¿no? Reducir a impotencia. O sea que ahora en Cristo la vida santa es posible. No es una carga, es una vida.
una vida que se desea vivir, la santidad. Y les voy a decir una cosa, no hay vida más sabrosa que una vida santa. Porque usted se puede acostar tranquilo, con su conciencia tranquila, ¿sí o no? No hay cosa mejor que disfrutar que la santidad, porque no se le debe nada a nadie. Usted tiene, le voy a decir en esta tarde, a usted le entregaron un pecado esclavizado. Y mire lo que dice Pablo en los versículos que siguen. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién es el que no lo va a dejar reinar ahora? ¿Quién? Nosotros. Dice Pablo, no reine, no lo dejen que reine. Ahora la responsabilidad, dígale que está a su lado, ahora la responsabilidad es tuya. Ya te lo entregaron reducido a impotencia. Reducido a impotencia. Y una vez le estaba diciendo a la iglesia que el pecado es la naturaleza misma del diablo que entró en el hombre cuando el hombre escuchó a la serpiente, ¿no? Y que en él entró la realidad de la serpiente. Y cada uno de nosotros se convirtió en una agencia del diablo, en una pequeña serpiente. Por eso cuando Juan el Bautista ve poca gente dice, ¿generación de qué? Ah, claro, vio un culebrero. De un culebrero, porque eso es lo que dejó Adán. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Juan dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Ahora la serpiente está tipificando a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba en la cruz nos estaba llevando a todos nosotros. Llevaba la serpiente de todos los que estamos aquí. Y se volvió una gran serpiente en la cruz. A Martín Lutero le cayeron encima cuando él dijo eso. Porque algunos no habían leído 2 Corintios 5:21. Léanlo. Ese versículo ustedes deben de cogerlo y llevárselo para la casa y colocarlo en la sala de su casa. 2 Corintios 5:21. Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Pecado. En la cruz lo convirtió en una serpiente. Dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.